Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Este mensaje al final del servicio voy a estar dando unas palabras especiales por la partida de nuestra hermana Mari, una servidora fiel de esta casa. Pero al final del servicio voy a estar dirigiéndome específicamente a eso. Dios me dio un mensaje muy especial. Este no es un mensaje común para un domingo. A veces la estructura mental de uno como pastor quiere como que Dios tome el rumbo de ciertas cosas. Me imagino que en cabina hay alguien que tiene que estar viendo esto. ¿Me puede? No, no es mi micrófono. Hola. Hola, hola, hola. ¿Ves? Mi micrófono está apagado. Ok. Entonces les decía que a veces uno como pastor quiere como tener una línea. Para que usted me entienda mejor. Los martes en esta iglesia yo trato de predicar doctrina, trato de predicar palabra que solidifique al liderazgo. Si usted viene el martes, usted generalmente esa es la palabra que usted va a encontrar. Acabamos de terminar una serie muy hermosa, falsos o verdaderos. ¿Verdad? Identidad. ¿Usted estuvo aquí? Generalmente los domingos, que son días en los que el pueblo viene con su familia, tratamos de lanzar un mensaje más de fe, ¿verdad? Y dejamos para los martes la palabra más formadora. Una vez una persona me dijo: pastor, ustedes no preparan líderes, ustedes no tienen escuela de liderazgo. Y claro, porque cada iglesia tiene su método, el llamado que Dios le ha dado, según la trinchera donde Dios lo ha puesto, los tiempos. El kairos de Dios es diferente, los llamados son diferentes. Si usted viene los martes, usted va a ir recibiendo palabra formadora, no necesita una escuela de liderazgo. Y lo he dicho desde este altar también. Si el pueblo escuchara la palabra, la viviera y la pusiera por obra, no necesitarían estarme pidiendo consejería. Escúchame. Porque normalmente la consejería es, la persona cuando busca consejería, y se lo quiero decir con todo respeto,
cuando la gente busca consejería es porque quieren escuchar algo que los complazca. Es que a la fuerza quieren que el pastor les dé una salida a algo que ellos, al berrinche de ellos. Es que vienen con unos casos y quieren que uno, por ser la voz de Dios para ellos o autoridad de la iglesia, les complazca su desorden. Y si el pastor les dice que sí, entonces ellos se van felices. Entonces hace rato que yo renuncié a las consejerías. Me perdona, de verdad. Quizás usted dice, pues me equivoqué de iglesia. Sí. Sí, porque si usted quiere ir donde un pastor a contarle todos sus problemas y que el pastor, amado, de toda la palabra, si usted se congrega 2, 3 veces por semana, de toda la palabra que usted recibe, si usted la pone en práctica y usted la vive, usted no necesita más. El problema es que la gente vienen a la iglesia, les entra por aquí, les sale por aquí, hacen lo que quieren y después vienen a pedir consejería. Y si usted supiera los temas que muchas veces han venido a mi oficina, que hasta he tenido que regañar a mis asistentes y les he dicho, y ustedes no averiguaron antes de esto, ¿por qué me ponen en estos apretos? También renuncié a las bodas sin investigación previa, porque ya fui a 2, 3 matrimonios donde primero los casé y después me despidieron y me dijeron, gracias pastor por haber venido. Ni una ofrenda me dieron. Pero eso no es relevante. El problema es que me despiden y después queda la disco. Punch, punch, punch. Quieren la bendición de Dios y después bailan con el diablo. 3 meses después se están separando. Y yo ya no estoy dispuesto a hacer el ridículo. Porque es un ridículo, hermano. Porque en esas bodas hay gente cristiana, entre comillas, y hay paganos, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, pastor, es que mire, es que la familia, toda mi familia le gusta tomar y le gusta el baile y todo, y entonces nosotros somos cristianos, pero todos ellos no, y entonces, y la Biblia dice, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Así dice la Biblia. Pero de verdad no vine a predicar de esto. ¿Sabe de qué les vine a predicar? Un mensaje de amor. Me permite decirle que la palabra amor la encontramos en 41 de 66 libros en la Biblia. Y en toda la escritura la palabra amor se repite 208 veces. En el Antiguo Testamento, 17 libros repiten la palabra amor 79 veces. Y en el Nuevo Testamento, 24 libros repiten la palabra amor 128 veces. En conclusión, el evangelio que nosotros deberíamos de vivir, profesar, predicar, es un evangelio de amor y reconciliación. Hoy quiero hablarle a las personas que cometieron errores. Y al cometer errores, alguien los señaló y alguien los juzgó. Alguien los humilló, los rechazó. Porque el evangelio ha sido tergiversado. A lo largo de la historia y del tiempo, el evangelio se ha vuelto más se ha vuelto esclavo de clérigos, de grandes instituciones
gobernadas por directivas. Y este tipo de organizaciones establecen sus propias disciplinas y sus propios reglamentos, supuestamente basados en la Escritura. En una misión así crecí yo, muy dura, muy fuerte. Y fue ahí donde yo pude experimentar cómo cuando a mi padre, cuando él cometió un error, lo llamaron todo el liderazgo de diáconos junto a todo el cuerpo pastoral y lo echaron de la iglesia. Lo corrieron porque había pecado y ya no era merecedor de pertenecer a la misión. Y yo, siendo un joven quizás de 12 años, 11 años, 14 años por ahí, no recuerdo bien, pero por ahí andaba, fui víctima de rechazo indirecto. Porque si rechazas a un hombre, rechazas a su familia. Y cuando estaba escribiendo este mensaje me recordé mucho de eso. El trauma que se vive, el dolor que se cruza. Normalmente cuando la gente cae en batalla, somos el único ejército sobre la faz de la tierra que nos encargamos de darle al caído el tiro de muerte. Con lujo de barbarie lo ponemos de rodillas y le damos en la cabeza. Lo terminamos de matar. ¿Quiénes lo hacen? La iglesia. Porque se nos ha sido enseñado este tipo de evangelio, este tipo de doctrina, si se pudiera decir así, con la que también se encontró el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a predicar de amor, se encontró con un séquito de religiosos vestidos de sotanas blancas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y hasta el día de hoy vivimos eso. Y por eso Dios me regaló este mensaje, de rechazado a útil. Diga conmigo, de rechazado a útil. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vaya conmigo a Miqueas, capítulo 7, versículos 7 y 8. Miqueas, un libro del Antiguo Testamento que dice de la siguiente manera. Yo voy a leer una versión que me gustó, la versión Palabra de Dios para Todos, así se llama esta versión. Dice Miqueas, ponga atención a esto. Pero yo estaré alerta, dice Miqueas. ¿Cómo estará? Alerta. Esperando en el Señor. ¿Cuántos estamos esperando en el Señor? Entonces dice, pero yo estaré alerta esperando en el Señor, pacientemente esperaré en Dios, mi Salvador. Porque de cierto Él me escuchará. Que mis enemigos no se alegren de verme caído. Porque aunque haya caído, de cierto me levantaré. Gracias. No sé si hay alguien que puede darle gloria a Dios a eso. Este versículo es para que usted lo tenga siempre entre sus versículos preferidos. Sobre todo el versículo 8. Dice, que mis enemigos no se alegren de verme en la condición actual. Porque claro, cuando caemos, cuando erramos, cuando fallamos, los enemigos celebran. Voltea a ver a tus enemigos que tienes a tu lado.
Porque normalmente los enemigos más sanguinarios son los de la misma casa. Dice que mis enemigos no se alegren, porque aunque haya caído, yo me levantaré. Hay alguien aquí que ya se despertó esta mañana y que puede darle gloria a Dios. Y Miqueas dice, aunque ahora esté en medio de oscuridad. ¿Cuántos se han sentido así muchas veces? En medio de una condición oscura, difícil, en medio de un hueco, en medio de un hoyo, en una cueva, como la cueva en la que se metió David. Aunque ahora esté en medio de la oscuridad, el Señor será mi luz. Quiero comenzar este mensaje, ya después de media hora de introducción, diciendo que no todos caen por maldad. Escúcheme, por favor. Y me gustaría que este mensaje lo escucharan pastores, ministros, evangelistas, profetas, porque hay profetas sanguinarios. No todos caen por maldad. También hay gente que se cansa. También hay gente que tiene miedo. También hay que tomar en cuenta que todos los que estamos aquí a lo largo y ancho de este edificio somos débiles. Nadie aquí es más fuerte que otro. Probablemente tu fortaleza o la fortaleza de otro es tu debilidad. Y tu fortaleza es la debilidad del otro. Hay gente que falló porque puso su mirada en personas equivocadas. Hay que conocer la historia de cada uno. No para juzgarla, sino para quedarme callado y orar. Porque ninguno de nosotros se nos ha entregado la facultad de juzgar a nadie. Me permite decirle esta mañana que lo doloroso no es caer. Lo doloroso es que te dejen tirado y que te rechacen y que te olviden. Todos aquí somos una familia. La canción con la que iniciamos siempre todos los servicios dice, somos una familia. Y esa la escribí yo. Y en la familia siempre será la familia. Los hermanos siempre serán hermanos, aunque por un tiempo sean enemigos, se agarren del pelo, se aruñen, se peleen. Pero el hermano siempre es hermano. Y cuando ya se está en una condición difícil, ahí vienen todos empurrados a abrazarse otra vez, a pedirse perdón, porque el hermano, la familia es la familia. Por eso usted nunca se mete en pleitos de familias. Porque usted siempre va a salir, mire. Los errores en la vida no son para quedarnos ahí frustrados pensando que no nos levantaremos. Yo quiero hablar esta mañana con personas que han cometido errores. Todos hemos cometido errores, pero me refiero a errores que se te fueron descubiertos y que te marcaron. Tuviste que dejar una congregación, tuviste que dejar un ministerio. Vine a hablarle a ese tipo de personas. No es fácil estar encaminado en el propósito y fallar. Estar encaminado en el propósito, ir caminando y de repente todo va saliendo bien y de repente cometiste un error. Satanás te puso una cáscara de banano en el camino. Pero yo quiero decirte esta mañana que si fallaste, Dios te levantará. No esperes que te levante un hombre, te levantará Jehová. Y el Señor es tan lindo que te volverá a usar. Donde otros te desechen, Dios te restaurará. Donde otros te señalen, Dios te sanará. Donde otros te suelten,
Dios te volverá a usar. Lo que necesitas, y lo decíamos en una de las alabanzas que cantábamos al final, lo único que necesitamos es la gracia y la bondad de Dios. Qué linda es la gracia del Señor. Cristo llevó nuestros pecados crucificados en la cruz. Y me encanta Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice, se la voy a leer en dos versiones. Se lo voy a leer en la Reina Valera, que es más conocida. Ponme Reina Valera primero. Ese versículo, si lo tienes en Reina Valera, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que es nuestro Dios es un Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, refiriéndose después de haber fallado, después de haber cometido errores, Él mismo os volverá a tomar, os perfeccionará, os afirmará y fortalecerá y establecerá. Mira lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Hay alguien que la Frater ha sido una casa de restauración. Él os restaurará, Él los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tropezar no significa que Dios abortó su plan contigo. Porque si estás respirando, aún estás dentro del guión del cielo. Voltea a la persona que está respirando a tu lado y dile, todavía la gracia de Dios te cubre y te arropa. No escuches más las voces de acusación, porque el acusador es Satanás. Dice la Biblia que nos acusa de día y de noche por nuestro pasado. Cuando Dios ya te perdonó, cuando Dios ya te restauró. Y vuelvo y repito, viniste a esta casa de restauración, en donde desde que viniste Dios te ha estado sanando tus heridas. Y Dios te ha estado fortaleciendo, estableciendo, afirmando. Y es como si volviste a nacer de nuevo. Porque en un lugar te rechazaron, pero aquí Dios te recibió con amor. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, yo conozco al pastor, el mensaje todavía no ha comenzado. Y quiero decirle que a menudo dentro de los ministerios y de las iglesias hay más condenación que dentro del corazón de Dios. Hay más condenación dentro de las estructuras de las iglesias. Dios guarde si conocen tu intimidad, te sacrifican y le dan tus carnes a las aves de rapiña. Y me permite decirle que esta actitud retrógrada de la iglesia ha dañado gente con propósito. Tú eres una persona con propósito. Aunque hayas fallado y aunque hayas cometido errores grandes, garrafales, eso no te quita el propósito y el llamado. Porque los llamados de Dios son irrevocables. Tu nombre tiene llamado.
Porque mucha gente es desechada de una sola vez. A la primera la desechan. Cuando nuestro trabajo debería de ser restaurarlos con amor después de haber fallado. Voy a contarles un secreto muy propio mío. A mí me cuesta ser un pastor de disciplina, así como de esos pastores que ponen disciplina. Porque hay iglesias donde todo el mundo está en disciplina. Y cuando he tenido que tomar una decisión con dos que tres por ahí, por ejemplo, hubo uno que me dejó tirado un ministerio, tirado. Un ministerio importante. Y ahí sí me enojé. Y la forma en la que yo he tratado el tema, he tenido que hablar con ellos a solas, les he mostrado el amor de Dios, les he pedido dejar el ministerio, el servicio por un tiempo y les he establecido el tiempo y les he dicho, te quiero sentado al frente, quiero verte escuchando palabra. Y nadie más, a no ser por la misma boca de ellos, porque por mi boca nadie se ha dado cuenta. Porque yo creo que una persona que falla nunca debe de dejar la iglesia. Escúchame lo que le voy a decir. Satanás es experto en decirte, vete de la iglesia porque ya no te van a querer, ya no te van a ver igual, ya no te van a valorar igual, ya no vas a servir igual. Vete de ahí, eso es un error. A mi punto de vista debe de ser al contrario. La gente debe de congregarse aún con más determinación y con más fidelidad. Porque la palabra de Dios tiene poder para levantar, para sanar y para restaurar a las personas. No son mis palabras, no es lo que yo diga, es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentamos, yo no sé si le he contado que yo tuve un pastor que hace poco lo vi de jóvenes, yuca. Y para los que me ven de otros países y que no saben qué significa esa palabra coloquial. O sea, ese pastor que yo tenía era dificilísimo. O sea, predicaba unos mensajes. Hermano, yo me reconciliaba todos los mensajes. No había culto donde yo no me reconciliara con el Señor. Qué lindo. Hace poco lo vi, lo abracé y le dije gracias por todas esas pedradas que me dabas. Porque si no hubieran sido por ese tipo de mensajes, yo no estuviera donde estoy. Pero ¿sabe qué aprendí? A que cada vez que sentía que fallaba, era cuando menos tenía que dejar de ir a la iglesia. Porque específicamente yo llegaba una vez por andar detrás de una cipota, me fui a meter a una procesión. Hermano, en mis épocas eso era pecado capital. Y era una procesión donde iban caminando con unas cosas en las manos y le hacían taca, 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 taca. No fue ni a la procesión del silencio, porque tal vez en la procesión del silencio yo hubiera ido calladito, nadie me hubiera visto. Ya no les cuento más porque sí, son mecas, ustedes todos se echan el rollo. Pero a mí me gustaba la dichosa cipota católica. Y entonces ya has pasado, amor.
Y entonces yo identifiqué que la única forma como caerle, ¿me entiendes? Era que tenía que ir a la procesión porque iba a andar sola. Y entonces yo busqué ahí compañeros católicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Présteme una maraca de esas, les dije yo. Y me fui a meter a la procesión y yo iba traca, 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 traca. Y entre que iba traca, traca, yo le hacía ojitos. Yo no sé si esa procesión fue un viernes o no sé qué día fue, pero el siguiente día había culto de jóvenes. Y a veces predicaban líderes o así. Ese día predicó el pastor más machetudo. Y como que me vio. Porque dijo, esos que se van a meter a la procesión. Yo sentí el filazo aquí. Casi me lleva a la oreja. Y comenzó a dar una palabra. Pa, 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 pa. En 5 minutos yo estaba derramado en el altar. Señor, perdóname, soy una llaga podrida. Qué lindo. Qué lindo es cuando sentimos, dice la palabra del Señor, cuando tu corazón te reprende, mayor es Dios. Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra del Señor? Viva y poderosa. Mire, hermano, si usted viene a la iglesia y la palabra no le pega, usted está muerto. Dice que la palabra del Señor es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra, entra en el alma, en el espíritu, entra en las articulaciones, la médula de los huesos y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos e impuros. Diga conmigo la palabra. Por eso yo no puedo dejar de congregarme. ¿Qué pasa con la gente que se deja de congregar? Su corazón toma una costra dura. Y es esa coraza que el corazón va formando. Ni los gritos de la mamá, ni las chancletas de la mamá, ni los regaños, ni nada. Solo la espada puede penetrar. ¿Me está entendiendo eso? Cuando la gente deja de congregarse, hermano, se vuelven irreconocibles. Los que un día fueron y después se apartan, se vuelven irreconocibles porque se vuelven más duros, más tercos, más burros. Voltea a su vecino y dígale, qué bueno que regresaste, burro. Pero cuando venimos a la iglesia, la palabra entra como una espada y nos comienza. Primero, yo he visto, primero vienen y se sientan y vamos a ver a este pastorcito. Yo los he visto. A ver con qué nos sale. Pero la palabra comienza, los hace reír. Después porque la risa es el ablandador del alma. ¿Usted sabía eso? Entonces la palabra primero te acaricia, te hace reír y después te pega. Y te levanta medio moribundo y después... ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Yo, Señor. El Señor es lindo. La palabra del Señor. ¿Se acuerdan de Jonás? Lo que Dios hizo con Jonás. Jonás perdió la ruta, falló grandemente porque desobedeció, fue terco con Dios y fue rebelde con Dios. Y hay algo que Dios detesta, es la rebeldía de sus hijos. La rebeldía, dice la Biblia, que es como la brujería. Y el castigo de Jonás fue que Dios lo mandó
a las tripas de un pez, a nadar en los ácidos gástricos de un enorme pez, a las profundidades. Él lo tituló o lo parafraseó como las entrañas del Seol. Estoy aquí, Señor, sácame de aquí, perdóname. Así venía yo a reconciliar todos los cultos de jóvenes. Sácame, Señor, de aquí, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y tenemos un Dios tan hermoso y tan lindo que hasta allá el Señor lo escuchó. Y el Señor le abrió la boca al pez, le metió un Alka-Seltzer. Y le dijo, ve y vomítalo a las costas donde él tiene que ir a predicar. Escúcheme, porque en la actualidad a los Jonases los matan en las iglesias. Y si por casualidad el pobre Jonás queda vivo, no les devuelven el ministerio. Pero mire cómo es Dios, que después de que falló y que pidió perdón y que se arrepintió, Dios fue fiel y justo, que no solo lo restituyó, sino que también le devolvió el ministerio que un día le perteneció. Y así como Jonás, hay muchos ejemplos hermosos de perdón, de segundas oportunidades. Pero le voy a dar el mensaje. Estaba leyendo acerca del ministerio poderoso del apóstol Pablo y me encontré con un joven llamado Juan Marcos. ¿Cómo se llamaba? Juan Marcos. Cuando yo leí esta historia, yo soy un llorón. Y cuando vi todo el cuadro de lo que pasó con Juan Marcos, yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo he sido un Juan Marcos? Y si usted nunca ha escuchado la historia de Juan Marcos, se la voy a contar. Váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4. El apóstol Pablo ha sido transformado de Saulo a Pablo. Ha sido ya encaminado, discipulado y ahora va a su primer viaje misionero. Diga conmigo, su primer viaje misionero. Y el apóstol Pablo tenía su compañero de misión, un hombre llamado Bernabé. ¿Cómo se llamaba? Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo, o sea el apóstol Pablo, fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? Para que fueran hasta el puerto de Seleucia y después navegaran hacia la isla de Chipre. Y ahí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios, y Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Quiere decir que Juan Marcos era un joven que anhelaba tener ministerio, que tenía ministerio, pero que debía de ser discipulado y formado. ¿Cuántos aquí tienen ministerio? Pero Juan Marcos primero tenía que aprender de sus padres espirituales. Entonces, dice la Biblia que después que viajaron a la ciudad, de ciudad en ciudad, anduvieron por muchas ciudades, por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Y tal, o sea, este brujo se había apegado al gobernador de aquella provincia llamado Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. ¿Cómo era Sergio Paulo? Inteligente. Pero el gobernador tenía hambre de Dios, y entonces invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, para escuchar la palabra de Dios, para que
Pablo y Bernabé le predicaran el evangelio. Pero Elimas, o sea, ver Jesús o el hechicero, que también le decían Elimas, porque eso así significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. ¿Sabía usted que hay gente hechicera y bruja que viene a la iglesia? Y se sientan ahí. Voltea a su vecino a ver si no tiene una bruja a la par. El trabajo del infierno es entorpecer la palabra. Escúcheme, porque le acabo de decir que la palabra tiene poder. Pero el infierno, como conoce esto, trata de entorpecer la palabra. ¿Cómo se entorpece la palabra? Usted agarra el celular, se le sienta a la par un usado del diablo que en vez de estar poniendo atención a la palabra, está molestándolo, chismeando, hablando, distrayéndolo. ¿Ya lo identificó? Siempre hay cristianos entorpecedores usados por Satanás. Le da sueño, le duele la cabeza, piensa en los frijoles, en la plancha que quedó encendida en la casa. De cualquier forma, Satanás quiere entorpecer la palabra. Y Satanás manda emisarios a congregarse, lobos vestidos de ovejas, para que la palabra no llegue, para que la espada no penetre. Y este Elifaz era un enviado satánico que estaba entorpeciendo el trabajo evangelístico de Pablo y de Bernabé. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9: y Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Porque el Espíritu Santo siempre revela a los que no son de Dios. Hay gente que parece pero que no es. Hay gente que hasta simula tener el Espíritu Santo. Eso es diablo. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo lo vio, lo identificó, el Espíritu le mostró: ese no es mío. Gracias. Y entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a él, lo vio a los ojos y le dijo: tú, hijo del diablo. ¿Cómo le dijo? Hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño, de fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar el camino verdadero del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego en el nombre de Jesús. Y no verás el sol por un tiempo. Y al instante, dice la palabra del Señor, neblina, ¿cómo se llama eso que tienen ahora las personas? Cataratas y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar mientras suplicaba que la gente lo tomara de la mano para guiarlo. Y todo esto fue frente al gobernador. Y cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió a Cristo. Diga conmigo: las señales seguirán a los que creen. Por eso nosotros tenemos que ser más una iglesia de señales que de show. Dice, ¿sabe cuándo la gente se convierte? Cuando la gente ve con sus ojos que lo que se predica es real. Porque la gente está cansada de charlatanería. Dice, se convirtió pues y quedó asombrado de la enseñanza acerca de Pablo. ¿De qué quedó asombrado? De la palabra. Y luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos. Y vea esto, por favor. El Espíritu Santo les había dado victoria, les había dado.
Pero ellos, cuando salieron de allá con aquella victoria, después de haber ganado el alma del gobernador, dice que salieron rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Quiero decirle que Juan Marcos era un discípulo que había visto la gloria de Dios, que había estado siendo instruido por Pablo y por Bernabé. Pablo y Bernabé estaban llevando el poder del evangelio en su primer viaje misionero. Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé decidió llevarlo a las misiones porque vio que ese muchacho tenía algo. Que ese muchacho tenía propósito. Pero me permite decirle que aunque tenía propósito, Juan Marcos era inmaduro. Y aquí quiero detenerme un poquito. Tú sabes que tienes ministerio, pero si todavía no tienes la madurez, tienes que dejarte guiar y tienes que dejarte moldear y enseñar por tu cobertura. Por aquí, por esta iglesia han pasado muchos jóvenes con llamado, pero que en 2 semanas le quieren quitar el micrófono al pastor. No, yo soy pastor. Pone una iglesia. Comienza de cero. No, pero es que yo soy frater. Entonces déjese moldear. Veamos los frutos. Está muy cipote. Y todo cipote es tonto. A Juan Marcos no le fue fácil asimilar, número 1, lo cansado del ministerio. El ministerio es cansado. Y no le fue fácil asimilar lo difícil que era el ministerio. Así que en un momento de confusión, lo que pasó por la mente de Juan Marcos es que entró en un momento de confusión, sumado a esto el carácter demasiado fuerte e intolerante del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era fuerte, era duro, era machete. Y a veces a los discípulos no les gustan los maestros duros. Hoy no estuvo buena la palabra porque hoy el pastor mucho me tiró. Esas son las palabras que te tienen que encantar. La palabra que te haga reconciliar, esa es la palabra que necesitabas. Así que el inmaduro de Juan Marcos, cuando vio que el ministerio era difícil, era duro, y el maestro que tenía sobre él era un maestro bravo, ¿saben qué dijo Juan Marcos? Ya no aguanto más. Ya no sigo. Se bajó del ministerio y se regresó. Llegaron a un puerto, renunció y se regresó a Jerusalén. Y me permite decirle que para Saulo aquello fue un baldazo de agua fría, que un cipote inmaduro abandonara la misión. Y se enojó el apóstol Pablo. Y esto me enseña algo. Y le voy a dar un código que lo aplico a mi vida y también se lo doy a usted. No todo el que cae es malo. Hay gente que solo necesita una nueva oportunidad y necesita madurar. Y a esto era lo que yo me refería en toda la introducción. Hay muchos jóvenes que flaquean y caen.
Hay muchos jóvenes que son buenos sirviendo, pero aún están jóvenes. Y las responsabilidades son grandes, necesitan ser ministrados y ser afirmados. Por eso yo creo que necesitan más palabra. Si bien es cierto, servir nos bendice, pero debe de haber un balance entre el servicio y el recibir. En el mes usted debería de servir una vez al mes y 3 veces recibir, hablando de domingos. Pero la gente que solo quiere vivir sirviendo, esos están huecos. Esos son como el coco. No tienen nada adentro. Solo agua rancia. ¿Por qué? ¿No reciben palabra? ¿No vienen? ¿No vienen? ¿Y dónde está? Allá afuera están sirviendo. ¿Dónde está Fabio ahorita? Por eso es que no se casa. Yo te quiero, Fabio. La gente que solo vive sirviendo, lo agarran y yo estoy en contra de eso. Usted debe de recibir palabra, usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que ser moldeado, afirmado, levantado por el Espíritu Santo, usted tiene que ser sacudido por la palabra. Cuando la palabra lo sacuda, lo moldea y se reconcilia, vaya a servir. Y por ahí hay gente diciendo, pastor, y fulana va a seguir sirviendo. ¿Por qué? Es que vomitó. Para eso está bien, está bien. ¿Acaso solo perfectos pueden servir? Qué lindo que vomitó y se le salieron todos los chamucos. Pero es que pastor dicen que reconcilió. ¡Qué hermoso que reconcilió! De eso se trata el evangelio. Aquí no venimos perfectos, aquí todos estamos enfermos de pecado. Pero también el apóstol Pablo en aquel momento era machetudo. Todo hombre que comienza ministerio es machetudo. También lo aprendí en mi crecimiento en la iglesia. Mi pastor, un hombre que yo amé toda mi vida, el hombre que me formó. ¿Sabe cómo me formó? Yo nunca anduve con él más que como 2 veces en su carro, porque era su camarógrafo, ya en la etapa final. Y las 2 veces que anduve con él en su carro no me habló nada. Y yo andaba con una emoción porque andaba a la par del siervo de Dios y yo lo quedaba viendo y yo decía, háblame, Señor. Nada, no me hablaba nada. Pero cada vez que yo me sentaba a escuchar palabra de Dios, ese hombre, Dios lo usaba tanto. Con él yo lloraba, reía, me reconciliaba, me tiraba al piso y cuando se bajaba a ministrar, yo ponía la cabeza para que él me ministrara. Casi nunca me ministró. Se saltaba, ministraba a este, aquí estaba yo y se saltaba al otro. Pero yo lo amé porque sus códigos, sus palabras me hicieron. Quienes me conocen, como Tita, que nos congregamos ahí toda la vida, desde niños. Muchas veces me dicen, hoy predicaste igualito al pastor Emilio. Claro, me formó ¿cuántos años? Pero, ¿quiere que le cuente algo? En el principio del ministerio, él fue pastor desde los 12 años. Y en el principio del ministerio él fue machetudo. Cuando soltaba la palabra, ra. Y él tenía niñas chiquitas. Y él le predicaba a la iglesia que tenía hijas grandes y que ya andaban las hijas medias coquetas. Ustedes
que no saben gobernar sus hijas. Cuando su niña creció de 15 años, de 13 años creo que tenía la niña cuando salió embarazada. Doce, 13 años. Y cuando mi pastor se paró en el altar para dar la noticia, derramó lágrimas, pidió perdón ante la congregación. Yo estaba ahí sentado. Y yo lloré como nunca había llorado escuchando a mi pastor. Y la congregación lo amó y lo respaldó porque él entregó su ministerio. Fue una vergüenza increíble. Se me acabó el tiempo. Fue una vergüenza increíble. ¿Sabe por qué? Porque los primeros años de todo ministro, así como Pablo, que todavía no hemos pasado por procesos, es mejor predicar el evangelio de amor. Por eso yo soy un pastor de amor y yo le digo, yo tengo hijas. Yo tengo niños chiquitos también. Y cuando uno va para arriba, uno no debe de criticar el que ya viene. Y Pablo, voy a correr y le voy a resumir el final del mensaje en 5 minutos. Y Pablo se enojó con Juan Marcos y lo descartó. Dice la Biblia en el versículo 15, capítulo 15, versículo 38. Y después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a otro viaje misionero, a visitar cada uno una ciudad donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar Bernabé a Juan Marcos con ellos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Quiere decir que para Pablo, Juan Marcos quedó descalificado porque cometió un error. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Lo descartó, le cerró las puertas. Si tú tienes ministerio, si tú has servido a Dios, pero cometiste un error y alguien te descartó, ese rechazo Dios lo ha permitido. No para destruirte, sino para que te conectes a una nueva fuente de formación. Escúcheme. Aquí a la Fratera ha venido mucha gente descartada. Alguien más los descartó. Pero Dios permitió todo aquello para que se conectaran a una verdadera fuente donde Él los formaría y los relanzaría. A muchos rechazados Dios los ha traído aquí para ser formados en una nueva asignación. Porque donde un hombre te cierra una puerta, Dios te abre un portón de un taller donde vas a ser formado y capacitado. Gracias. Si le va a dar un aplauso al Señor, dérselo de verdad. Pablo era drástico, Bernabé quería a su sobrino, así que aquel pleito, si se pudiera decir así, los dividió. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue para otro lado con su sobrino, con el rechazado. Y Bernabé comenzó a discipularlo, a formarlo. Yo no quiero rechazarte porque fallaste. Yo te quiero formar. Porque siempre Dios usará Bernabés
para restaurar en segundas oportunidades a los Juan Marcos que tienen ministerio. Y delante de mí hay gente con el espíritu de Juan Marcos. Bernabé lo tomó, le dio una nueva oportunidad, lo formó, lo discipuló. Cuando otros te pisoteen, Dios te moverá de lugar para que ahí afirmen tu identidad. Dios te tiene aquí para afirmar tu identidad. El proceso no fue rápido, pero trajo grandes frutos. Juan Marcos no solo aprendió de su error, sino que volvió al ministerio después de que Bernabé lo formó con tanta fuerza. Escúcheme esto que le voy a decir. Con tanta fuerza volvió restaurado, discipulado y formado, que Juan Marcos, quien fue un muchacho inmaduro y que falló, y que el apóstol Pablo lo descartó, se convirtió en un poderoso escritor cuando ya hubo sido nuevamente relanzado por Bernabé, que escribió el Evangelio de Marcos. Porque cuando Dios te restaura, ya no te vuelve a la antigua posición. Dios te lanza a un nuevo destino. Si te rechazaron, prepárate. Porque Dios te va a formar y te va a discipular. Y eso está haciendo el Señor aquí. Porque vas a escribir nuevos capítulos. Y tus capítulos bendecirán a miles y a miles de personas. El apóstol Pablo fue drástico, pero también muchas veces Dios permite que todos aquí pasemos por ese tipo de enseñanzas drásticas. No vamos a condenarlas, vamos a bendecirlas. Cuando Juan Marcos fue restituido por Dios, Dios lo volvió a hacer útil. Diga conmigo, útil. Y cuando ya el apóstol Pablo está en sus últimos días, agotado, cansado, le escribe a Timoteo. Nunca más el apóstol Pablo volvió a encontrarse con Juan Marcos, pero escuchó lo que Dios estaba haciendo con él. Un día te tocó salir de la que fue tu casa espiritual, rechazado y señalado. Y pasará el tiempo, y un día ellos escucharán lo que Dios hará contigo. Y cuando Pablo ya está en sus últimos días, casi despidiéndose del ministerio, agotado, cansado, le escribe una carta a Timoteo. El apóstol Pablo, ya maduro también, ya había aprendido el apóstol Pablo: amados, amémonos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, dice: en cuanto a mí, Timoteo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda de Dios a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día en que regreso. El día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y dice Pablo: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida, ama las cosas de la carne, y se fue para Tesalónica. Y Crescente se fue a Galicia y Tito se fue a Dalmacia, hablando de 3 discípulos que lo abandonaron.
Y entonces Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Te pido por favor que traigas a Marcos. Tráelo contigo cuando vengas, porque ese muchacho me será de mucha ayuda en el ministerio. Cuando Dios te procesa bien, hasta tus antiguos críticos reconocerán tu valor. Juan Marcos heredó del apóstol Pablo un poderoso ministerio. Y así profetizo que tú heredarás honra y poder mientras Dios te restaura en esta iglesia. Este mensaje no es para los que nunca han fallado. Este mensaje es para los que han sido rechazados, para los que en algún momento se rindieron, para los que en algún momento perdieron el ánimo, para los que alguien descalificó, pero que Dios los volverá a ser útiles. Porque Dios no te ha descartado. Él te levantará, te afirmará y te volverá a usar. Y cierro con esto. Cierro con esto. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Esto responde el Señor para ti y para mí. Si regresas a mí, yo te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. El hombre te juzga y te señala y te descarta. Dios te está esperando para que sigas en el ministerio. Yo quiero que ahí donde estás tú inclines tu rostro. Y quiero hablar con personas que el rechazo por haber fallado, el señalamiento fue tan drástico, o quizás la culpa interior no te deja tranquilo, te has sentido culpable tú mismo, ni siquiera tú mismo te has perdonado tus errores. No has necesitado un Pablo, tú mismo has sido la voz acusadora. O a lo mejor un pastor te desechó, un ministro te vio mal, simplemente porque fallaste. Y pensaste que habías perdido el ministerio. Y pensaste que Dios no te iba a volver a usar. Y pensaste que Dios se olvidaría de ti. A ti te vine a hablar. Y yo sé que aquí hay personas. Aquí hay Juan Marcos delante de mí, que necesitan hacer una oración conmigo. Una oración de restauración, una oración de segundas oportunidades. Una oración que va a ser el inicio de una nueva vida ministerial útil para el Señor. Si tú dices, pastor, yo soy el Juan Marcos que vino hoy a la iglesia, yo quiero que ahí donde estás tú te pongas sobre tus pies. Y si puedes venir al altar, ven al altar ahora. 1, 2, 3, tengo poco tiempo para ministrarte.